Bueno, seguimos en el Tax Rap de Perdomo Tax and Legal. Por si acaso, esto los grabamos en un mismo día, entonces los últimos episodios pues tenemos la misma corbata, tenemos el mismo blazer. Muy bien. David, tenemos un concepto muy interesante que aborda el concepto, valga la redundancia, de transparencia fiscal contemplado en el artículo 100 del Estatuto Tributario, en particular para los contratos de fiducia mercantil. ¿Cuál es el supuesto planteado en este concepto? Doctor, en este caso y en el concepto en particular tenemos pues una concatenación de varias figuras contractuales complejas o bueno, que son realmente pues con condiciones especiales en temas tributarios y la pregunta específica es si se puede realizar una redistribución en términos proporcionales cuando un patrimonio autónomo funge como el socio oculto de un contrato de cuentas en participación. Es decir, para que lo entiendan y pues podamos estar en los mismos términos, cuando una fiducia hace parte de un contrato de colaboración como socio oculto, es decir, no tiene pues, representación de ese contrato de cuentas en participación, y si esa redistribución se puede realizar de manera equivalente entre los beneficiarios y sus fideicomitentes. Ok, entonces, digamos, tenemos un contrato de cuentas en participación. Así es. Hay un gestor que no es el patrimonio autónomo. Y existe un patrimonio autónomo que a su turno tiene unos beneficiarios. Así es. Y la pregunta consiste en si la retención en la fuente que podría certificar el partícipe gestor Así es. al patrimonio autónomo a su turno se puede distribuir por virtud del principio de transparencia a quienes conforman ese patrimonio Así es, un autónomo. poco como bajar el beneficio o bueno, sí, ese rubro a quienes son los reales pues, miembros de ese fideicomiso. Ok, perfecto. Digamos, esto tiene un antecedente que es muy importante. El antecedente es una sentencia que profirió el Consejo de Estado en el 2024, el año pasado. El año pasado, con ocasión de un control de nulidad simple a un concepto de la DIAN. Digamos que ese concepto de la DIAN planteaba para los contratos de cuentas en participación que el partícipe gestor no podría certificarle o no podía certificarle la retención en la fuente a los partícipes ocultos. Digamos que ese es el antecedente. Es decir, bajo esa interpretación, únicamente el gestor del contrato de cuentas en participación podría tomarse las retenciones en la fuente practicadas a título de renta y en consecuencia es el único o era el único que podría tomar esas retenciones en la fuente como un descuento al momento de determinar el impuesto a cargo. El Consejo de Estado analiza el concepto y declara la nulidad del mismo y con ocasión de la nulidad el Consejo de Estado abre una ventana para que los partícipes gestores le certifiquen la retención en la fuente a los ocultos en la proporción determinada o establecida contractualmente. Así es. ¿Listo? Y es una línea jurisprudencial que pues ya traía el Consejo de Estado con anterioridad, porque desde el año 2016 se ha entendido que estos contratos en participación, si se le da ese espacio para que sea únicamente el socio gestor quien pues se beneficie de ese tipo de, pues en este caso, beneficios tributarios, se estaría generando pues un escenario en el cual habría personalidad jurídica, pero solamente por parte de ese socio gestor. Y pues en ese sentido no se estaría cumpliendo con las características esenciales de este contrato, y es que es una unión pues de fuerzas para un fin contractual común. Entonces se estaría olvidando del resto de la materialidad de ese contrato de cuentas en participación. Claro, digamos que en su momento la interpretación de la DIAN tenía el siguiente fundamento. Era, miren, lo que pasa es que como el gestor es el dueño de las cuentas, es el dueño del contrato y es quien realiza en estricto sentido la actividad económica grabada con renta, así es, él debería ser el único llamado a tomarse las retenciones en la fuente. Pero bueno, entonces ya sabemos que el Consejo de Estado declara la nulidad de ese concepto, así es, de esa interpretación oficial, y hoy podríamos decir que las retenciones en la fuente pueden ser certificadas a los partícipes ocultos de conformidad con las reglas del artículo 18 del Estatuto Tributario, el cual contempla bajo qué parámetros se debe hacer la certificación por parte del partícipe gestor. Bien, pero entonces tenemos un contrato de cuentas en participación
pero con una característica, y aquí es donde dice David, pues tiene más complejidad el tema, si se quiere, y es que el oculto lo es a través de un patrimonio autónomo. Así es. Entonces, al patrimonio autónomo, el gestor le certifica unos ingresos, unos costos, unas deducciones, unas retenciones, y la pregunta consiste en si ese patrimonio autónomo a su turno le puede permitir tomar, o más bien, si de esa realidad económica se le puede permitir a quienes están como constituyentes o beneficiarios de ese patrimonio autónomo la retención en la fuente. Bien, ¿cuál es la interpretación que hace la DIAN? En este sentido, al no hacer parte del patrimonio ni de los beneficiarios ni de los constituyentes, pues que realmente son lo mismo, la DIAN pues tiene que tornar la interpretación pues de una manera un poco más sobre las formas contractuales y haciendo alusión al artículo 102, es posible que por ese principio de transparencia fiscal que usted muy bien mencionaba, doctor, que se pueda realizar esa redistribución en términos proporcionales. Ok, dice el numeral segundo de ese artículo 102. En los contratos de fiducia mercantil, los beneficiarios deberán incluir en sus declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios los ingresos, costos y gastos devengados con cargo al patrimonio autónomo en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a favor o en contra del patrimonio autónomo, con las mismas condiciones tributarias como fuente, naturaleza, deducibilidad y concepto que tendrían si las actividades que las originaron fueran desarrolladas directamente por el beneficiario, y consiste en eso la transparencia fiscal en los contratos de fiducia mercantil. Luego, como en realidad el titular de la actividad económica son los beneficiarios del contrato de fiducia mercantil, y por virtud del numeral segundo del artículo 102 que establece el principio de transparencia fiscal, podrían tomarse esos beneficiarios las retenciones en la fuente certificadas por el partícipe gestor a favor del patrimonio autónomo. Así es, y es una clara aplicación de ese principio de transparencia fiscal, porque esa universalidad de bienes, al no tener una personalidad jurídica, no lo podría tomar para sí misma. O sea, la fiducia, ¿qué haría con eso? Pues nada, porque realmente no es ni declarante, tampoco contribuyente, pero los que sí son declarantes y contribuyentes son quienes han sido sus beneficiarios. Entonces, claramente pasamos de un nivel de grabación pues de la figura jurídica, pues que no es existente por ese principio, y bajaríamos al nivel personal, que pues es el sustento material y económico de esa fiducia, y ahí sí se grabaría mi doc. Bueno, y en este caso se podría aplicar el descuento. Ok, repitamos esa última parte, esa última premisa. Sí, en ese sentido tenemos dos niveles pues, en los cuales se podría grabar y pues que anteriormente se grababa de esa manera, el cual es la fiducia como figura jurídica, que pues ya entendemos que por el principio de transparencia no se graba, ni pues en este caso se toma el beneficio, pero sí el sustento, un nivel más abajo, que es el sustento personal o material, que serían sus beneficiarios y creadores, quienes sí pueden tomar ese beneficio. Entonces estaríamos únicamente respecto pues, del sustento individual de los miembros de esa fiducia, en ese caso sí podrían tomar el beneficio. Sí, simplemente para aclarar que salvo algunas excepciones muy particulares, pues no sería el patrimonio autónomo contribuyente, ¿cierto? Salvo algunas circunstancias muy particulares en donde sí tiene unas obligaciones sustanciales. Como por ejemplo cuando aumenta el patrimonio de esa fiducia, pues con base en las actividades económicas que ellos realizan, pues en ese caso, por ejemplo, sí sería contribuyente. El concepto plantea una situación interesante al final, y tiene que ver con aquellos eventos en donde, producto de ciertas condiciones del contrato de fiducia mercantil, no es posible identificar a los beneficiarios del mismo. ¿Qué plantea el concepto en ese caso particular? Bueno, en ese sentido, y cuando pues no tenemos la posibilidad de reconocer a los beneficiarios, pues digamos que sean beneficiarios ocultos, la DIAN nos trae pues digamos que otra solución en este sentido, y pues en ese caso sí sería únicamente en el nivel del contrato de cuentas en participación, es decir, pues digamos que ese beneficio ya no estaría dado a los individuos porque pues hay una ausencia de materia. Correcto, pero entonces, ¿cuál es la fuente? La fuente es ese numeral tercero del artículo 102, el cual establece: cuando el fideicomiso se encuentra sometido a condiciones suspensivas, resolutorias o sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios de las rentas, estas serán grabadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa
de las sociedades colombianas y dice, en este caso el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. Entonces, claro, en la parte final del concepto dice, si no es posible, tomando este numeral tercero del 102, establecer quién es el beneficiario de ese patrimonio autónomo, entonces fíjense que aplica la regla de el patrimonio autónomo pasa a ser el contribuyente del impuesto sobre la renta para esos efectos y en ese sentido, volviendo a la retención, quien se puede tomar las retenciones en calidad de partícipe oculto, pues va a ser el patrimonio autónomo que a su turno va a ser el contribuyente para esos efectos en el impuesto sobre la renta. Volviendo al mismo ejemplo, en este caso no estaríamos en el nivel de abajo, el nivel personal, porque pues por sustracción del material no sabemos quién está en este nivel, entonces dejamos de grabar en el nivel individual y ahora sí grabamos el instrumento contractual, lo cual pues digamos que aunque no tiene una lógica jurídica ni tributaria pues fuerte, porque pues como ya lo hemos dicho no tienen ni personalidad jurídica, lo que sí estamos intentando es que haya una grabación y si en este caso tiene que ser en el nivel de pues este fideicomiso, pues se va a grabar ahí porque no tenemos la información de quiénes son los verdaderos beneficiarios. Simplemente, digamos, para hacer gala de nuestro espíritu externadista, tolerancia intelectual y respeto por los otros, yo sí creo que tiene un fundamento, David. Y el fundamento justamente es que si no existe un contribuyente identificable para efectos de la renta, pues el contribuyente, es decir, ¿quién paga? Sí. Pues el contribuyente en ese escenario en donde producto del contrato es imposible o es difícil identificar quién es la persona llamada a contribuir con el sostenimiento del gasto público, pues va a ser el patrimonio autónomo. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, el patrimonio autónomo, que es el contribuyente bajo los parámetros del numeral tercero del 102, va a ser también el sujeto que tiene el derecho de tomarse la retención en la fuente originada en ese contrato de cuentas en participación. Sí, porque si no, no podríamos grabar y esos recursos estarían, pues, digamos que elusos. Por decirlo Muy bien. algo. Entonces, en conclusión, en los eventos en que se presenten contratos de colaboración empresarial en donde una de las partes sea partícipe oculto y ese partícipe oculto lo sea a través de un patrimonio autónomo, es posible que el gestor le certifique tanto al patrimonio autónomo como a los miembros o beneficiarios de ese patrimonio autónomo la proporción de retenciones en la fuente, salvo en aquellos eventos en donde producto de condiciones establecidas en el contrato de fiducia mercantil no sea posible identificar al beneficiario del patrimonio autónomo. Así es, doctor. Esa es la conclusión de la DIAN. Muy bien. ¿De acuerdo con la interpretación? Sí, de la sí, la verdad sí, lo que le digo, doc. El único tema que a mí me surge un poco complejo, pues, y que entiendo que es una solución más dada los resultados de ingresos, pues, para la nación, es el tema de que, pues, se grabe a ese tipo de instrumentos, que es algo que es muy de nuestra jurisdicción. Bueno, David, muchas gracias por traer este concepto al Tax Rap de Perdomo Tax and Legal y ustedes sigan conectados con nosotros.